Un monumento a la ambición. 200 millones de dólares flotando sobre un sueño inalcanzable. ¿Qué ocurre cuando el faro que construyes te lleva directamente a la oscuridad? En los anales de la opulencia y la ambición humana, pocos relatos brillan con la intensidad y, a la postre, con la sombría ironía de la historia de la Aurora Polaris. Esta es la historia que nadie quiso contar, que comienza ahora. Se inició en los astilleros italianos donde una visión audaz, valorada en 200 millones, tomó forma para dominar el mar. También sobre las decisiones ocultas y los giros inesperados que transformaron el símbolo de estatus en una advertencia. Y revela la sombría verdad detrás de un hombre que prometía guiar, pero que solo reveló los límites de la opulencia humana. Era el año 2010 y X. El mundo se movía al ritmo vertiginoso de la innovación, en el corazón de esta era dorada de la tecnología. Un sueño flotante, valorado en la asombrosa cifra de 200 millones de dólares, tomaba forma en las costas italianas. Desde los prestigiosos astilleros de Nathan Yards en La Spezia, donde la tradición y la vanguardia se fundían en una danza milenaria, emergió una obra maestra de la ingeniería naval, el Aurora Polaris. Este superyate, cuyo nombre evocaba la estrella guía de los navegantes, estaba destinado a ser un faro, un símbolo innegable de lo que el ingenio humano podía lograr. Respaldado por una fortuna colosal, representaba la cúspide misma de la ingeniería naval de su tiempo en el dominio del lujo y la exploración. Su visión era la del magnate tecnológico suizo Andreas Richter. Un hombre cuya fortuna se forjó en el éter digital, ahora buscaba conquistar el dominio azul. Richter no quería simplemente un yate, quería un manifiesto flotante, una declaración de principios que hablara de estatus y de una conciencia hacia el futuro, hacia la sostenibilidad. El Aurora Polaris sería esa declaración. Con 85 metros de eslora, sus líneas eran una sinfonía de diseño vanguardista, cada curva y cada ángulo meticulosamente calculados para cortar las olas con una elegancia inaudita. En su interior, el lujo trascendía la mera opulencia, sistemas de propulsión híbrida, un guiño a la conciencia ecológica que comenzaba a permear incluso en los estratos más exclusivos. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Interiores de diseño exclusivo, cada camarote una suite palaciega con vistas infinitas al horizonte, y sistemas de navegación de última generación, más propios de una nave espacial que de una embarcación de recreo. No era solo un medio de transporte, era una obra de arte flotante, proyectada como un símbolo inquebrantable de poder, estatus y una prometedora sostenibilidad en el mar. Tras años de una construcción que fue tanto arte como ciencia, y semanas de pruebas rigurosas en las aguas del Tirreno, llegó el día culminante. Febrero, el día 12 de 2010 y X. Desde el histórico puerto de Génova, bañado por las aguas ancestrales del Mediterráneo, el Aurora Polaris se preparaba para su primer gran periplo. No era un viaje cualquiera. Era su viaje inaugural, un debut ante el circuito global de la náutica de élite, con el propio Andreas Richter a bordo, dispuesto a presidir la coronación de su sueño flotante. El destino, las idílicas Maldivas, un paraíso en el Índico. Un trayecto ambicioso, que lo llevaría a través de mares de leyenda y latitudes desafiantes. Mientras el sol del Mediterráneo besaba sus impecables superficies de acero pulido y cristal, el Aurora Polaris se deslizó silencioso, una promesa flotante de aventura y éxtasis en alta mar. Desde la cubierta, el equipo y la tripulación observaban cómo el puerto se hacía cada vez más pequeño, la tierra firme un recuerdo lejano. Delante, solo la inmensidad azul, esperando. El mar. Eterno e inmutable. Testigo silencioso de innumerables dramas, de triunfos y tragedias. Bajo la majestuosa proa de la Aurora Polaris, se extendía una red de corrientes profundas, de vientos impredecibles y de horizontes que podían ocultar secretos insospechados. Nadie a bordo, ni el magnate visionario ni la experimentada tripulación, podía imaginar entonces que la inmensidad del océano se preparaba para dictar su propia e implacable sentencia. El alba genovesa, un lienzo de promesas, pronto daría paso a una realidad brutal. El Odisea II, como había sido bautizado este coloso flotante, zarpó con la majestuosidad de un titán. Sus 120 metros de eslora cortaban las aguas del Mediterráneo como un cuchillo de plata. A bordo, el ambiente era de euforia. Los invitados, seleccionados de entre la élite global, brindaban con champán. Mientras los primeros rayos de sol danzaban sobre las cubiertas de teca pulida. El magnate, cuyo nombre resonaba en los círculos financieros como sinónimo de éxito, supervisaba cada detalle, la encarnación de un sueño que ahora navegaba. Pero bajo esa superficie de lujo y perfección, una serie de eventos invisibles ya se ponía en marcha, tejiendo la trama de su infortunio. Las primeras 24 horas transcurrieron en una placidez engañosa. El Odisea II era una fortaleza de ingeniería, equipada con la última tecnología en propulsión y estabilización. Sin embargo, en las profundidades de su sala de máquinas, un sutil desajuste comenzó a manifestarse.
un componente crítico en el sistema de acoplamiento de la hélice de estribor, sometido a presiones nunca antes experimentadas en pruebas estáticas, cedía milimétricamente. Era un fallo insidioso, casi imperceptible, que se traducía en una vibración anómala detectada por los sensores más sensibles. El ingeniero jefe, un veterano de los mares con décadas de experiencia, notó la anomalía. Pero la descartó inicialmente como un ajuste residual de la maquinaria nueva, algo común en los primeros compases de un viaje inaugural. La tripulación, entrenada para la excelencia, mantuvo la compostura. Los informes iniciales a la cabina del capitán señalaban variaciones menores en los parámetros de vibración del eje de estribor, información que se consideró rutinaria. Sin embargo, a medida que el Odisea 2 se adentraba en aguas más abiertas, alejándose de la costa italiana hacia las costas griegas, la vibración no solo persistía, sino que aumentaba ligeramente. Los técnicos de a bordo fueron enviados a inspeccionar, armados con herramientas y termómetros láser. Lo que encontraron fue alarmante, un sobrecalentamiento localizado en una de las cajas de engranajes, justo en el epicentro de la disfunción. La tensión comenzó a palparse en el puente. El capitán, un lobo de mar con un expediente impecable, se enfrentó a una decisión crucial. Podía detener el yate, inspeccionar a fondo y arriesgarse a empañar el debut del Odisea 2 o intentar mitigar el problema y continuar. El magnate, ansioso por mantener el aura de invulnerabilidad de su creación, sugirió cautela, pero con un matiz de impaciencia. Podemos ralentizar la marcha y monitorear. No, capitán, fue su directriz, más una afirmación que una pregunta. En el fondo, la presión de continuar la travesía, el peso de las expectativas y la inversión de $200 millones eran factores poderosos que influían en cada deliberación. Se decidió reducir la velocidad, aplicar contramedidas paliativas y observar. Una decisión que, en retrospectiva, resultaría fatal. La noche del segundo día trajo consigo una sorpresa meteorológica. El Mediterráneo, que había sido un espejo, se encrespó con una tormenta súbita y violenta. Olas de 4 metros comenzaron a golpear el casco, sometiendo la estructura del yate a un estrés colosal. La vibración en la sala de máquinas, ya un problema, se magnificó. El punto débil del sistema de propulsión de estribor no pudo soportar el embate combinado de la falla interna y la furia del océano. Un estruendo sordo, como un cañón subterráneo, resonó por todo el buque. En la sala de máquinas, el panorama era dantesco. El eje de la hélice se había desprendido parcialmente de su acoplamiento, perforando una sección del casco adyacente y abriendo una brecha crítica, por donde el agua helada del mar comenzó a inundar el compartimento a una velocidad aterradora. Las alarmas sonaron con una ferocidad que congeló la sangre de todos a bordo. Lo que hasta hacía momentos era un paraíso flotante, se transformó en una jaula de acero asediada por el caos. El capitán activó de inmediato los protocolos de emergencia, pero la magnitud de la brecha y la velocidad de la inundación eran abrumadoras. Las bombas de achique, diseñadas para emergencias, no daban abasto. El Odisea 2 comenzó a escorar hacia estribor, lenta pero inexorablemente. El lujo se convirtió en peligro, los pasillos de mármol en trampas resbaladizas, las escaleras en toboganes. El magnate, antes el anfitrión orgulloso, ahora era un hombre desolado, observando impotente cómo su sueño se deshacía. Su tripulación, a pesar de su experiencia, luchaba una batalla perdida contra la fuerza bruta del océano. El Odisea 2 se inclinaba cada vez más, y el agua no solo llenaba la sala de máquinas, sino que comenzaba a filtrarse a otros compartimentos. El punto de no retorno se había cruzado. La vida a bordo ya no era de opulencia, sino de supervivencia. Con la voz quebrada, el capitán dio la orden más difícil de su carrera: abandonen el buque. Todos a los botes salvavidas. La opulencia del Odisea 2 estaba a punto de convertirse en un frío y silencioso epitafio en las profundidades, y nada, para nadie a bordo, volvería a ser como antes. El desesperado grito resonó por las cubiertas que se inclinaban, arrastrado por las olas revueltas que ahora amenazaban con engullir al Odisea 2. En medio del caos, una escalofriante eficiencia se apoderó de todos. La tripulación, altamente capacitada, enfrentando su prueba más grave, ejecutó los protocolos de emergencia con una precisión sombría. Los botes salvavidas fueron arriados a un mar tumultuoso, llenos no de juerguistas, sino de individuos conmocionados, sus rostros marcados por una mezcla de terror e incredulidad. En cuestión de horas, auxiliados por las llamadas de socorro y la rápida respuesta de los buques marítimos cercanos, cada alma a bordo del condenado superyate fue rescatada y puesta a salvo. Milagrosamente, ni una sola vida se perdió. Sin embargo, lo que se salvó no fue el Odisea 2, sino la vida de quienes una vez lo habían llamado un paraíso flotante. A poca distancia, los sobrevivientes observaron el espectáculo final. Lentamente, inexorablemente, la proa del Odisea 2 se inclinó hacia el abismo. El titanio pulido y el acero inoxidable relucieron por última vez bajo el sol naciente antes de ser engullidos por las implacables aguas.
En un clímax dramático y solemne, los 200 millones de dólares de ambición humana se deslizaron bajo las olas, dejando tras de sí solo una mancha de combustible y un inquietante silencio. El superyate que había prometido ser la cúspide de la ingeniería naval y el lujo extremo, encontró su fin no en un puerto exótico, sino en una tumba acuática en su viaje inaugural. Las consecuencias de este hundimiento, tan inesperado como humillante, resonarían mucho más allá del punto donde el Odisea 2 yacía ahora. Para los inversores y el conglomerado propietario, la pérdida fue catastrófica. Cientos de millones de dólares, la culminación de años de planificación y un símbolo de estatus inigualable, se desvanecieron en las profundidades. Las aseguradoras se enfrentaron a una de las mayores reclamaciones de la historia marítima para una embarcación de recreo. Y las acciones de la constructora naval cayeron en picado, su reputación, cuidadosamente forjada durante décadas, hecha jirones. Empleos, proyectos futuros y la confianza del mercado se vieron directamente afectados por el espectacular fracaso de lo que se suponía ser una obra maestra. Pero el impacto más profundo, quizá, fue en aquellos que lo habían vivido. Para el capitán, la orden de abandonar su nave marcó el fin de una carrera honorable, manchada por una tragedia que, si bien no se cobró vidas, se cobró su barco y su paz. La tripulación, aunque aliviada de estar viva, cargaría con el trauma de la experiencia, una cicatriz psicológica que recordaría la fragilidad de incluso las estructuras más imponentes. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.